¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Rubén Argüello, catedrático de la UNINTER. Mi cátedra específica es investigación cualitativa y cuantitativa. En este gráfico observamos los niveles de abstracción en el marco teórico. Ya en módulos anteriores habíamos distinguido determinados paradigmas de investigación. Los paradigmas positivistas, neopositivistas y pospositivistas y los paradigmas interpretativistas. Por otra parte, eso era para Corbetta per Giorgio. Sin embargo, ahora para esta otra autora, para Ruth Sautou, el paradigma que existe es el positivismo, solamente positivismo, y está relacionado con la investigación cuantitativa. Y por otra parte, el paradigma ella no menciona interpretativismo, ella lo que menciona, esta autora menciona al paradigma constructivista que caracteriza a investigaciones cualitativas. Entonces esa es la nueva clasificación de estos supuestos paradigmáticos en un nivel superior de abstracción. Luego, en investigación social tenemos las teorías generales y teorías sustantivas. Evidentemente que esta teoría general está constituida por proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos sociales a nivel macro. Sin embargo, la diferencia con las teorías sustantivas es que también son evidentemente proposiciones teóricas, pero son proposiciones teóricas más específicas de una realidad más concreta. Y esa es la diferencia entre la distinción entre teoría general y teoría sustantiva. Y a partir de las mismas se pueden elaborar proposiciones teóricas para regularidades empíricas que serían más bien tipo hipótesis, y a partir de las mismas se elaboran los instrumentos de recolección de datos mucho más específicos. Evidentemente, si observamos aquí el espacio de la teoría es mucho más amplio y aquí el espacio de la medición y de la observación es mucho menor, pero ¿cómo entendemos en educación lo que son las teorías generales y lo que son las teorías sustantivas? Bueno, teoría general sería una teoría macro, por ejemplo, el cognoscitivismo, que nosotros decimos que la cognición humana es importante para el aprendizaje y a partir de esa cognición uno aprende, y esa podría ser mi teoría general. Y luego mi teoría sustantiva podría ser el aprendizaje significativo, la teoría de Ausubel, de Vygotsky, de Piaget, que explican cómo el niño aprende pero de manera más concreta. Entonces hay una teoría macro y luego unas teorías como más específicas dentro de esa teoría macro. Es como decir un constructivismo que serviría como una gran teoría, y a partir de la misma hay varios autores que aportan a esa corriente. Entonces eso sería como una comparación de teoría general y teoría sustantiva en el ámbito de la educación. Evidentemente que la metodología se apoya en los paradigmas y se apoya en el marco teórico, pero Ruth Sautou dice que la teoría no es, porque todo es teoría para Ruth Sautou, hasta la estructura argumentativa que está por detrás del planteamiento del problema, detrás de la formulación de objetivos, detrás de la justificación. Todo es teoría. Hay como un corpus teórico que sustenta la forma en que nosotros redactamos.
Entonces es más profundo. Este término teoría aquí no solamente hace referencia al marco teórico que comúnmente conocemos, pero evidentemente que tiene que tener relación lo que declaramos o no declaramos de manera teórica y nuestro diseño metodológico y los objetivos que nos planteamos. Otro elemento importante para esta lección es distinguir muy bien estos paradigmas de investigación. Este paradigma positivista, ¿cuál es su supuesto ontológico respecto a la naturaleza de la realidad? Es la objetividad, que la realidad es objetiva. Sin embargo, para el paradigma constructivista, esto es subjetivo. Sin embargo, el supuesto epistemológico, la relación entre el investigador y aquello que investiga. Aquí, en el paradigma positivista, hay como una separación entre el sujeto y el objeto de estudio. Sin embargo, en el paradigma constructivista, el investigador está inmerso en ese contexto que va a investigar. Desde el punto de vista axiológico, aquí hablamos de los valores, la axiología es el estudio de los valores. Entonces, aquí el investigador en el paradigma positivista busca desprenderse de sus valores, y en el paradigma constructivista cualitativo el investigador asume que sus valores pueden formar parte de esa investigación inclusive, y reflexiona sobre ellos. La misma cosa el paradigma y el supuesto metodológico para el paradigma positivista. ¿En qué consiste? Es lo que constantemente venimos repitiendo en la cátedra, que hasta los manuales de elaboración de trabajos finales de grado están muy influenciados todavía por el paradigma positivista cuantitativista, respecto a que hay un diseño de inducción-deducción, un modelo causal, hay operacionalización de conceptos en términos de variables, dimensiones, indicadores, se utilizan técnicas estadísticas, la teoría es importante en el diseño, se utiliza mucho la generalización y la confiabilidad de los resultados a partir de estrategias de validación estadística. Eso es una característica de las investigaciones en la actualidad. Sin embargo, en una investigación cualitativa, constructivista, tendríamos que empezar por la descripción de los conceptos, identificar las categorías emergentes de manera inductiva, pero durante todo el proceso de investigación también múltiples factores que influencian mutuamente, que se influencian mutuamente, ¿verdad? El diseño que sea más flexible e interactivo y no un diseño rígido como el anterior, y que se favorezca el análisis en profundidad y en detalle con respecto al contexto y que haya autenticidad en los resultados. En esta diapositiva vemos los elementos que debe contener un marco teórico y que da lugar a diferentes estrategias metodológicas. Dentro de lo cuantitativo se da énfasis a la teoría. Lo que comúnmente llamamos como teoría sería más bien la teoría sustantiva. Y sin embargo, para el enfoque cualitativo tendríamos que tener en cuenta más bien los aspectos epistemológicos y axiológicos y hasta éticos. Aunque hoy en día, gracias a un paradigma que está intermedio a estos dos, que es el paradigma pragmático, que combina estos elementos, gracias a ese paradigma pragmático nosotros podemos tomar estas cuestiones epistemológicas, axiológicas y éticas e incorporarlas también en una investigación cuantitativa. Pero sería un tercer paradigma, el paradigma pragmático o diseño mixto de investigación o multimodal.
sería un tercer paradigma, un tercer método de investigación que es justamente objeto de estudio en esta cátedra. Aquí vemos que en este modelo se postulan las relaciones entre variables, el recorte espacio-temporal, la teoría observacional y marco teórico factible. Aquí, sin embargo, los términos teóricos pueden ser abstractos, el énfasis se da en las prácticas sociales cotidianas y un marco teórico puede estar compuesto por conceptos sensibilizadores más que nada, y no tanto fáctico, sino que más bien sensibilizadores. ¿Cómo producimos datos según estas diferentes estrategias y métodos? Aquí vemos para la metodología cuantitativa, que es experimental, la encuesta y el análisis de datos estadísticos. Y para el cualitativo, un método etnográfico, análisis cultural, estudio de casos, biografías, análisis de conversaciones, focus group, entre otras. Y sus técnicas específicas, cada una. Los métodos cuantitativos tienen sus propias técnicas y el método o la metodología cualitativa tiene sus propias técnicas también. Pero aquí están por separado, pero ya habíamos mencionado que hay una tercera metodología, la metodología mixta, un diseño mixto de investigación que puede combinar y tomar uno y otro elemento de tal manera a lograr una investigación más integral. Aquí vemos cómo podemos abordar desde diferentes perspectivas teóricas. Hay una perspectiva macrosocial y hay una perspectiva microsocial, y tenemos el mismo ejemplo, el análisis de ingreso del tema desde una perspectiva macrosocial se podría plantear como un estudio de distribución del ingreso nacional o regional, pero desde una perspectiva microsocial sería un análisis en la generación y utilización de ingresos en los hogares y las personas. O sea que la perspectiva macrosocial utiliza la teoría para analizar la sociedad, los conjuntos, y sin embargo de la perspectiva micro son las personas, las interacciones entre las personas aquí. Y así vamos a ver cada uno de estos temas, cómo se puede abordar un planteamiento del tema de manera desde una perspectiva macrosocial y desde una perspectiva microsocial. Esto es fundamental tener presente, saber, conocer de que existe esto. Y evidentemente que la teoría va a ser diferente cuando nosotros tomemos conocimiento de cuál es mi perspectiva, si es macro o micro. Mi teoría va a cambiar ahí. Mi teoría de base, mi teoría para analizar mis datos o para interpretar mi realidad va a ser diferente si tomo desde una perspectiva u otra perspectiva. Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido este breve video, y las preguntas, por favor, en el foro de la plataforma. Gracias.